Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Espero que estén muy bien. Estamos aquí de vuelta con Hogwarts Legacy. Vamos a... Nos había quedado pendiente que una clase de astronomía, ¿verdad? Sí. Coño, mira, hoy me desperté cagado. O sea, es típico cosa de ya viejo, pues. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ay, sí, señora, cállese. Y pues revisó el Twitter. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ah, gente. Estuve buscando las lunas estas los demigods, las estatuillas del señor Moon. Y mientras las buscaba, me conseguí todas estas fichas. Por eso estamos aquí. Bueno, que hoy me despierto y reviso Twitter y me sale como que viral un video de unas niñas quejándose de tonterías, diciendo estupideces, por no decir otra cosa. La que les va a caer, pobrecitas, ¿no? Pero es que tampoco puedes ir como un... ¿Qué? ¿Y qué nos van a dar aquí? ¿Qué nos dieron? Uniforme de casa, reliquia escolar. ¿Qué? Pero bueno, en fin, la que les va a caer a las niñas pero es que no puedes ir por la vida diciendo ese nivel de estupidez. ¿Dónde está? ¿Es una apariencia o es una capa como tal? ¿Es esta? No, esto no es. Esto tampoco. Aquí está, aquí está. Yeah. Bueno, supongo que la llevaremos. Está brutal el león. Coño, no puedes ir por la vida diciendo las barbaridades que dijeron esas niñas. O sea, es como que... cállate. ¿Tú eres tonto o qué? Cállate. Y ya me imagino la que les va a caer, porque es que... Ajá, pero si ya tengo esto, ¿por qué me sigue marcado en la misión de... Habla con Nelly. ¿Dónde está Nelly? Está por aquí abajo. Que no puedes decir esas estupideces que dijiste en el... No sé si era un TikTok o qué coño era, pero... O sea, me salió en Twitter. Entonces, por culpa de tres estúpidas, haces quedármela a todos. O sea, ¿cómo vas a decir, no? Que los españoles que huelen feo, mamagüevo. O sea, digamos, mira, los asiáticos, los coreanos no utilizan desodorantes porque, bueno, no sudan. Los latinoamericanos seguro olemos distinto a lo que puede oler un europeo. Es normal, ¿no? Pero entonces es la forma en el que dicen las cosas, o sea, porque son tan despectivas. Aparte llegan y dicen, no, que fuman y que beben, que fuman y beben demasiado así, pajúa. ¿Y tú de dónde eres? ¿Tú de dónde coño eres? Porque es que me vas a decir que en Venezuela no fuman y beben. No, no, ¿tú de dónde coño eres? Qué ridículas, de verdad. Es ridículas, es que no tienen otro nombre. Y me sabe mal por ellas, porque por una estupidez, por querer buscar sus, no sé, 5 segundos de fama. Que es que la que les va a caer. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Pero después la que nos puede caer a todos por culpa de ese par de... o ese trío de estúpidas, pues bueno. Hello, Nelly. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found No, a es que los rather tengo interesting puestos. costume. Brilliant. Está ciega, Nelly. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to.
Ok. Nos vamos de una vez a la clase de astronomía y continuamos con la misión principal. Y es lo que digo, o sea, de verdad es la forma en la que tú te expresas, coño. O sea, hay infinidad de formas de decir, no, mira, es que, no sé, por el tipo de alimentación, por el clima, por X o Y, por... huelen distinto. No vas a salir como una estúpida de si huelen a violín y parece que se pasaran una cebolla. O sea, ¿qué te pasa? Falta de respeto, es lo que son. Y es más, y si no te gusta, ¿qué coño haces allá? Vete, vete, vete. Yo me imagino los padres de las niñas después dándole una buena colleja como que tú eres tonta. ¿Para qué haces esa estupidez? Porque después, cuando les caiga la que les va a caer, van a ir corriendo con papi y mami llorando. ¡Ay, mami, mamá! Off on another adventure, are we? Pero bueno, o sea, es lo que digo, tú puedes decir lo que tú quieras, lo que es las formas en las que lo dices. Oye, tú le puedes decir a alguien feo, pero si se lo dices bonito, tal vez no le choca tanto. Is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Llegamos aquí todos pro con nuestra capa, nuestra túnica de pro. Ladies, Mira, 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 mira. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Genial. Claro, como yo sí tengo mi túnica de pro, pues a mí no me da frío. You can't be the new student Abierto. forever, you know. You can share with Mr. Takar. Se les pasa a todos ustedes por no hacer misiones secundarias. Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. Pero, profesora, o sea, si es la primera vez que utilizo una verga de esta. Ya va, ¿estamos viendo las estrellas o es que está sucio? Put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Ahí, más o menos. Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. ¿Sí va? That's Está very bien. kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. Tengo 10. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal Es primera vez que stargazing escucho de él, implements. pero bueno. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about.
Coño, es como un poquito overkill la túnica y la bufanda, ¿no? Tried to put off my Pero bueno. stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? Estos carajitos sí se quejan, vale. This was his old telescope. Looks practically brand new. Bueno, porque lo tiene cuidadito. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Noté que descartó adivinación. ¿Por qué? Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. Mira, este es de los míos. You mentioned Ay, que signo astronomy eres tú. tables earlier in class. Mamarte un, What tú were you sabes. talking about? Long ago, devotees of the Es ridículo astro esa vaina lo de los signos zodiacales. countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use Bueno, of hay these gente que cree en eso, astronomy así que tables seamos for respetuosos. stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Vamos pues. Coño, qué fastidioso es el Pips. The perfect night for... Se falta un exorcismo aquí. Hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. ¿Qué pasó? Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little Si había myself. algo que And decía, it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. sí, sí, yo te ayudo. Cuando estaba buscando las estatuillas, en el mapa te sale, ahorita les muestro, And you need someone te to sale help marcado find que it. mesa de I do. astronomía. Are Y you yo, in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? págame, que me dé algo bueno el quest. A mí con que me dé algo bueno, The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we consejo. see it. Ok, él aquí va Onwards we go. caminando, Some say the pero si locations of the nosotros tables corremos, were originally marked by él va un centaurs, poquito más rápido. ritual No es ese stargazing. típico NPC que... Como en los juegos, porque eso sí es tedioso cuando te toca It un... is nice having a fellow stargazer to explore with. Ok, niño, Happy muévelo. to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's Now not and then, that dice, como creepy si no out there, saliéramos is nunca it? pa' jugo. The Gobstones Club are cowards. Here I am. Mira, pasamos más tiempo fuera del castillo haciendo cualquier otra cosa If you're sure. que Amit, could I ask you something? en las propias clases. Certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them.
I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Ok, excelente. Sabes que nunca vamos a llegar, ¿no? That's all I wanted to know. Oh, very well then. Si apenas estamos viendo cómo hacer los vuelos comerciales, porque van a ser vuelos espaciales. A A Marte. little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Lástima que en la Luna no hay nada, Just not digamos. Tidy, as I Aunque, mira, probablemente la Luna se convierta en una especie de estación espacial. Pues la Luna es un satélite que está alrededor de la Tierra. Probablemente se convierta como una estación espacial donde salimos de la Tierra. No yo, no nosotros, pero tal vez unos 100 años. Puede ser un poco menos. Lleguemos a la Luna, ¿sabes? Recarguemos ahí combustible, tal, provisiones, y de ahí tiras para otro lado. Bañera enjaulada. En la tina se llama. ¿Qué dice? Esta tina se ha mantenido cerrada bajo llave desde tiempos inmemoriales. Se dice que la tina fue hechizada hace décadas para perseguir a los alumnos que estaban muy obsesionados con sus estudios como para preocuparse por... O sea, que estudias tanto que no te bañas. Revelio. A ver, ¿qué coño quieres que haga, machote? Mira que quemo esto. Incendio. Y ya estuvo, ¿no? Confringo. No me jodas, que no podías pasar por aquí por esto, pero... A ver. ¿Y queda aquí? ¡Ay, Dios, telarañas! Pues mira que le subí el brillo y yo More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? no Oh, veo no. nada. Not this close to school, I mean. Look, there's a table. I think you should do the honor. Go on, try it out. Pero ve. Ajá, y... The constellation should appear near the center of your view. Ya va. Ya entiendo, algo así. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Ok, ya entendí. I was right about the table. No se me da muy bien la astronomía por lo que veo. Gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, No you hice shall nada, be pues, credited pero- in my memoirs one day. Thank you, Amit. Si I me look quieres forward to lanzar reading flores, pues And I look forward to te writing las them. acepto con todo el gusto del mundo. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to Ajá, be discovered pero, by Amit. a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. ¿En serio? It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your Tenemos R's. nuestro traductor. Anyway, glad our adventure Pues nos was a vas a success. enseñar. I will see you soon. Supongo que lo aprenderemos, ¿no? Encuentra mesas de astronomía. Otro desafío, pero... Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Es lo que decía. Mira, aquí en Hogwarts, si nos venimos para acá. Ven aquí arriba. Arriba de mí está. Dice que hay otra mesa de astronomía acá. Eso pues, no sé, andando por ahí vas consiguiendo las cosas. Lo que dije, todas estas estatuillas las busqué porque ya dije, suficiente encontrarme puertas y no las puedo abrir. Learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home.
Como no... I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? ¿Ya? Como no tenemos misiones secundarias, porque la otra misión secundaria que tengo es encontrar... Ya lo digo. Creo que me quedan 3, 4 o 6 estatuillas. Algo así. Vamos a revisarlo aquí rápido. Mira. El hombre tras las lunas. Me quedan entregarle... No la marques. Porque son 30. Ah, no, y tengo que hablar. Este está en Hogsmeade. Vamos a hacer esta. Porque cuando estaba recogiendo las estatuillas, de repente me llegó un correo y que, hey, las estatuillas estaban puestas ahí porque sí. Déjalas quietas. ¿Qué te pasa? Así que vamos para allá. Knowing a meat, he's likely studied here. No, pero no estás en Hogsmeade, ¿no? Lo siento, después de que nos dieron a Highway, ya la escoba no es lo mismo. Aparte, la mejora de la escoba se ha tardado. Sí, vamos a Hogsmeade, mira. Qué hermoso. Otra vez lo mismo, sé que lo digo todos los capítulos, pero es que... Habla con Pierce Pemberton. Ok, Mr. Pierce. No need to race now, my friend. Dígase de noche Does it o... get any more cozy than Hogsmeade? Que sí, loco, lo dices cada vez que venimos para acá. Mira, por lo menos esta no la abrí. Consejillo. La mayoría de las estatuillas, aquí hay un montón, aquí no recuerdo cuántas habían. De las estatuillas esas están bloqueadas tras puertas, cerraduras nivel 1. Es decir, si tú ves una cerradura aquí en nivel 2, no tiene una estatuilla. De todos modos, si tú vas y lanzas un rebelio, las ves en el... Las ves, pues. Ves la formilla de la estatuilla y ajá, y bueno, vas y la coges. Care enough to remove my demiguise statues. Ah, Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? las encuentro They're quite intrigantes. clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. Claro. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Huh, hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. A ver, I dímelo. was thrilled when we left school and he Dímelo. seemed gone for good. ¿Cómo te decían? Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught Sí, me a lot. me enseñó la loja mora. He's terrified of those statues. ¿Quién eres tú? I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Exacto. No eres mejor que él, pedazo de tonto, ya. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair crees? point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson.
El tontito de turno. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Que sí. Y ahorita vuelves y dices que Hogsmeade es el lugar más acogedor. Es lo que digo, mira, está bien, la primera vez, oh, sí. Pero ya después de que vienes tanto para el puto Hogsmeade, o sea, cállate. Macho, cállate un rato, por favor. Todavía no distingo qué va más rápido, la escoba o la montura. Creo que la escoba. Y me gustaría mejorarla, pero el día que el buen hombre de la tienda de Quidditch decida que la podemos mejorar. ¿Por dónde entramos? Cuidado. Mira que hay un cofre de esto. Pero qué bien. Un segundo. Porque esto es dinerito, gente. Ajá. Coño, yo quiero entrar de una vez, pero, o sea, ir cerca para no tener que caminar tanto, pues, pero bueno. Y si no uso el viaje rápido, se acabó el... ¿Y ese salto? A ver si nos matamos aquí. ¿Volviste loco? Pero es que el bastardo nunca tiene nada cerca. Nunca. What are you up to now? I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Mira, paramos todo y nos vamos de una vez a hablar con Sebastián. Que creo que al fin nos va a enseñar alguna maldición de estas imperdonables. Tome, Mr. señor Moon. I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Claro, dile. Oh, I might have known. ¿Coletas? Pigtails Piers. Pigtails. Ay, qué hijo de... pero qué hijo de... I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the Nah, hardest pero of tú no all. aprendiste nada. Clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Ok. No, perfecto. Tú a lo tuyo, machote. Yo quiero ir a hablar con mi amigo Sebastián a la sombra del estudio. Todavía nos quedan eso, gente. Nos quedan unas... Es más, ya debería decirnos cuántas nos quedan. No, desapareció. Ya no sé cuántas quedan. Ya no puedo seguir rastreando el quest. Ay, que nos caemos. Que nos vamos a caer. Niños, cuidado. It's like this. What? Don't be silly. It'll wear off in a few hours, I think. You think? It didn't before. That other boy was like it. Ahorita agarra uno y se quita y hacen la broma del TikTok y ¡pum! Stop fretting. We'll have you with Nurse Blaney in no time. Y ya sabemos lo que pasa. No hagan esas estupideces, ¿verdad? Esos retos de mierda. No los hagan. Son peligrosísimos. O sea, la gente porque se ríe, porque, bueno, a veces encuentran
disfrutan del dolor ajeno, pero son peligrosísimos. O sea, que si sale bien y solo es un golpe, bueno, quedó ahí, pero puede salir malísimo. Es más, ya he visto varios videos, es horrible. Es más, ¿sabes? Cuando tú ves el video, uff, ahí quedó. O sea, con simplemente verlo, tú dices, uy, ahí quedó. ¿Y esto qué es? Revelio. Estatua de Kelpie. Esta estatua muestra a un Kelpie, un demonio de agua que cambia de forma, nativo de Irlanda y Gran Bretaña, que suele tomar la forma de un caballo con una larga crin. El Kelpie más grande reportado es el monstruo del lago Ness en Escocia. Genial. Coño, bro, no me veas. ¿Ven? Otro cofrecillo de estos. Más orillo. Dime qué vamos a aprender. Quiero aprender. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts. Esta es la entrada de Slytherin. Lo que pasa es que solo se les presenta a ellos. Sale como una serpiente y se abre la puerta. En la sala común de ellos está debajo del lago. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Justo aquí, en todo el medio. Entonces sale la serpiente y se abre la puerta y pues bueno, tú entras. Pero como no somos, no podemos entrar. Mira, Sebastián, muévelo, eso. Never know who's watching, although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. You were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Tengo que hacer los espejos esos, lo sé. Pero es que me da. There he is. Good luck. Buena suerte, mira, pero no es tu amigo. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with Recordemos que Domino, pobrecillo, es ciego. About, what was it? A scriptorium. He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. Yeah. No one else ever tried to enter. Él no quiere, en realidad. Pero... I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. ¿Te imaginas que lleve ahí no sé cuántos años? You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your Mira, cuánto quieres apostar que la tía está bien. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here. And I confess, you've convinced me. I didn't think it No, possible. no, sí. Very well. I shall Menos tell mal you que what no I know. querías. Fetch Sebastian, I'll wait. Dos pedidas le dicen al Ominous. I hope we don't regret this. Sebastian, over here.
These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you that told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than Revelio. 1. Coño, pero By that logic, 3. 3 Ya va. better than 2. Ya va, ya va, ya Simple va. mathematics. Déjame abrir esto. Ok. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Confringo! Listo, ¿no? Something's happening. I hope we're ready for this. Vamos, pues. Pero dejen el miedo, coño. My favorites. Mira, yo opino que necesitamos un poquito de luz. Good one. Looks like a locked door. We may want to look around. Joder, se cerró la puerta detrás. No pasa nada, mira, aquí obviamente... ¿Qué es esto? Una nota. Nota de Noctua Gaunt, 1 de 5. Debo probar mi punto. No necesitamos usar las artes oscuras, tal y como mi familia lo indica. Cuando acceda al scriptorium, encontraré evidencia que demostrará que hay mucho acerca de Salazar Slytherin que aún no sabemos. Le escribí a mi hermano. Él ya sabe cómo ingresé a la entrada del corredor y que no hay un camino directo que conduzca al scriptorium. Es un laberinto lleno de desafíos. Espero que mi hermano me siga y que todos podamos estudiar. El legado de nuestro ancestro. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Sí, pero ya va, espérate un segundo. Porque aquí hay que meter el reparo, ¿no? Gaunt. Reparo. Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief from a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. Fuck, ¿estás loquito? You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar. Mira, yo cuando leí los libros de pequeño decía, coño, quiero hablar con serpientes. The ability to speak parcel tongue. It's often associated. Qué genial sería hablar con serpientes. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Para nada. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Mira, mira, va a hablar parcel. Can't believe I'm doing this. Hola, habla. It worked. Ominous. Mira, You mira la possess a puerta, rare qué ability genial. indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Esta vaina es que un guiño a la cámara secreta, obviamente, o sea... Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to Revelio. be solved. The door we came from. Confringo. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. ¿Qué dice aquí? The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Ah, no, pero ya va. Pero ¿cómo salgo de aquí? Es con tiempo. Me va a morder. ¡Ay, que me muerde! ¡Ay! Lo sabía. Salazar Slytherin didn't make this easy. Círculo y culebrita, ¿no? Lumos. Sí, mira, círculo como con una luna. El segundo y una culebrita, mira, ahí está. ¡Ay, que me muerde! Did open it. Was ¿Y about para to do that acá myself, qué hay? but you got to it first. Nice work. Pero si ustedes están acá, significa que por aquí es el camino, ¿no? Revelio. Y eso quiere decir que aquí hay algo.
Que no me juego, que no. Mira, yo le puedo tener todo el miedo del mundo a las arañas, pero a las serpientes... Nada que ver. ¡Ay, me caí! ¿Y dónde me dejé la segunda nota? Fallé el día y me golpeó la cara como si fuese una serpiente real. Lo que me acaba de suceder. Pero debo encontrar la manera de seguir adelante por el bien de mi familia. No debemos forzar a los niños a que se amolden a tradiciones antiguas. En el scriptorium debe haber pruebas de que nuestro legado es más grande de lo que creemos. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. Lumos. She was my favorite person in the world for it. Ah, espera un segundo que... Ominous. Esto es... Es eso, como un gato y una... ¿Y aquí qué hay? Otra nota. A la 2 de 5. Salazar Slytherin soterró en este scriptorium en las profundidades de Hogwarts. Me temo que perderé el rumbo en estos corredores oscuros. Soy descendiente y aún siento que mi presencia es inoportuna. Descender estos braseros en el corredor fue una buena... Encender. Con mi dislexia. Encender estos braseros en el corredor fue una buena idea. No debo desanimarme. Atravesaré este lugar un desafío a la vez. Noctua Gown. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Palakio. Ok. Tenemos dos. No sé si probar con esta. Pero es que me dará una hostia la... Es este. Y el otro... Y tenemos otro por allá, ¿no? Joder, eso no se ve pero nada. Another dial solved. Impressive. Nice work. Mira, ¿sabes qué? Hubiese abierto aquel para no tener que dar el voltón. Search each corridor. Guantes cerúleos con remache. Lumos. Y otra nota aquí. Extraordinario. Esta experiencia es dolorosa, pero gratificante. Pronto encontraré el scriptorium y descubriré muchos secretos acerca del fundador de nuestra casa. Esto, mira, a mí me está encantando. Hay disparidad entre las pretensiones de Salazar Slytherin y en lo que nos hemos convertido. Yo lo sé. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Esto es que Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. un pescadete. Sí, eso es un pescado. Yo me entiendo, gente. Yo me entiendo. A ver. Not the welcoming sort, was he? Y el otro era como un triángulo, una pirámide. Esta. Excellent work. Mira, pero tampoco es tan difícil, tía Noctia. O sea, Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. mira, enciende esto. Revelio. Enciende esto. Ah, joder, que había que encenderlas. Digo, bueno, para que se vea bien. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Mira, 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 ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Sí, dame el cruce a mí. Ay, mi madre. Perdí las esperanzas, no hay escapatoria. Escuché un grito y vi los rostros atormentados. La única manera de avanzar es con una maldición imperdonable. Incluso aunque quiera lanzarla, no tengo contra quién hacerlo. Ah. Pero te la lanzas a ti misma. Ah. Aguantas un poquito de dolor ahí por el cruce y ya está. No tengo contra quién hacerlo. Salazar Slytherin sin duda creó un desafío malévolo. La última vez que escribí a mi hermano, lo invité aquí.
Ahora, si me viene a buscar solo, lo habré atraído a su muerte. A pesar de nuestras diferencias, no le deseo ningún mal. Ojalá nos hubiésemos llevado mejor al momento de separarnos. Ominous. A skeleton. And Noctua's last Pero ya journal va, entry. o sea, te quedaste ahí trancada, She ¿es en mentions serio? being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Que somos tres. I'm truly sorry about your arms. Mira, lánzame el crucio a mí y nos dejamos de pendejadas y ya está. It's going to be difficult. Con esta lloradera. Odas. You said you know what to do. Claro. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse. Como dicen los españoles, si es blanco y en botella, es leche. O sea, Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? yo le pregunto. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Mira, Sebastián, no es magia, es ser buena gente y ya está. Cálmate, machote, mira. Ven para acá. Lánzame el crucio a mí. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. Enséñamela entonces. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. O sea, si tú lanzas una vaca ahora, de verdad tienes que desear matar a alguien. Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret Que no. it forever. No. Por favor. Un poquito sensible. Como va a estar arrepintiendo. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous O sea, yo podría decirle que lo lance en mí, pero yo quiero aprender Crucio. Así que te jodiste, Sebastián. I think I can cast it if I have to. Muy bien. Te volviste loco. Esta opción no debería existir. Quiero aprender la maldición Cruciatus, pero tú deberías lanzármela a mí. Eso. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Eso. Me parece mejor esta. Enséñame Crucio, pero lánzame la maldición a mí, pues. Hay que pagar un precio, pues. ¡Qué emoción! Ready? I'm ready. Crucio! Ya está, eso es un ratico. Vea, según y que duele como cálculos renales, entonces como piedras en los riñones. Así que bueno, duele pero es soportable. Mira, ya, dejo de... Joder, mira que me quitó toda la vida. But I'll survive. Let's keep moving. Así tal cual como cuando me salieron los cálculos. Mira que me tomó mis pociones y ya está. I can't believe we're here. Como ya lo sé, yo lo siento. ¿Dónde la vamos a llevar? Aquí en esta. Sí, ya. En esta. Aquí, mira, ya, estoy emocionado. Ya va, calma. Crucio. Pero... debería quitar este. Mira, vamos a hacer algo, pero vamos flipendo acá.
Y colocamos este acá. El con Fringo. Y dejamos Glacios. Y acá, para dejarlo editado de una vez, dejamos el Levioso, como teníamos el otro, ¿no? Y el Glacios puede ser así, tal cual. Eso. Revelio. Lumos. ¿Qué dice? Scriptorium de Salazar Slytherin. Páginas de la guía. Una sala secreta y bien protegida debajo de Hogwarts, en la cual Salazar Slytherin parece haber pasado su tiempo haciendo planes a largo plazo respecto a la población estudiantil y reflexionando sobre los desacuerdos que tuvo con los otros fundadores. A ver, rapidito, resumen rapidito. Él tuvo muchos desacuerdos tuvo desacuerdos con los otros fundadores, con el de Gryffindor, con Godric, con la de Ravenclaw y con el de Hufflepuff, porque él consideraba que solo los magos, hijos de magos, es decir, los de sangre pura, por así decirlo, podían asistir a Hogwarts y podían aprender magia. ¿Qué pasa? Los otros pues decían, no, todo el que tenga la capacidad de aprender o hacer magia debería poder venir a nuestra escuela y aprender la magia. Vamos a ver qué más nos va a enseñar de esto. Lumos. Sebastian, ominous. Un libro de There's a hechizos. book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Sí, ya te lo doy, pero ¿no lo puedo ver yo primero? ¿Es este? No. ¿No está? ¿Dónde está el libro? No me lo quieres dejar. ¿Verdad? Sigue las arañas, sigue las arañas. Esto me recuerda a lo de la segunda peli. Aquí está, mira. El libro de hechizos de Slytherin. El libro personal de hechizos y magia de Salazar Slytherin, escrito por su propia mano, se remonta al siglo X. Se guardó en el scriptorium dentro de Hogwarts. Los secretos que contienen son intrigantes, oscuros y bastante insidiosos. Pero ábrelo, hijo mío, que yo quiero ver qué coño es lo que tiene. Ya, Sebastián, antes de dártelo. ¿Por qué no? Me temo que nunca nos pondremos de acuerdo. No logro que ni uno de ellos se atenga a la razón. Me atreví a creer que los pensamientos de Godric estaban alineados con los míos, que entendía por qué el nivel de los alumnos tenía que ser excepcional. Perdón. Pero cayó en la creencia de que los hijos de Muggles son tan capaces como los sangre pura. Se enfureció cuando le transmití el descontento que me generaba su posición frente a este asunto, la cual aún no había explicitado. Me canso de la discordia y ya no soporto atestiguar corredores repletos de niños ineptos disfrazados de magos y brujas. Joder. Es con gran tristeza que ahora asumo mi inevitable partida. Tendré que poner a dormir a la criatura en su cámara hasta que alguien comparta mi punto de vista, la despierte. Hasta que alguien que comparta mi punto de vista la despierte. Joder, con la dislexia. Un descendiente dispuesto a revertir el daño que otros causaron sin cuidado. Alguien que se encargue de echar a aquellos que no merecen estar en Hogwarts. Que no hacen más que manchar mi legado. Pero mira, te cagas, porque de paso el descendiente es mitad mogol. Pero tenía estas creencias, pues. Ya todos saben de quién estoy hablando, ¿no? What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it.
Having professors as Sí, parents pajuelo, lo will dejo bring de that adorno y ya habit está en la early. biblioteca. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Lumos. Mira, yo no te recomiendo que te tomes esto, pero... I don't want Nos to morimos. leave, but I owe you. Both of you. Revelio. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Ok. En realidad no hay más nada. No hay más nada acá. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant Lumos. what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Ok. Ay, mira, otro desafío completado. Ya estuvo, ¿no? Y cuando me enseñas Imperio y la mejor de todas. ¿Qué clase de magia utiliza Ominous para caminar? Porque está utilizando magia para caminar. ¿Qué hacemos, gente? Vamos a ver. Vamos a hacer la misión secundaria esta de Nati. Y terminamos el capitulillo por ahí, ¿no? Está aquí mismito. Vamos a hacerla una vez. Dame un enemigo para lanzarle crucio, por favor. Mira, mucho drama para... Ay, sí, le tengo que lanzar la maldición. Ay, 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 ay. Harlow came by here looking for Mr. Bickle. Very concerning. Not sure how. ¿Y qué es que? ¿Espera que sea de día? You are here. Good. Por cierto, si no me equivoco, aquí hay otra estatuilla. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. How nice to see you, my young friend. My husband. En esta casa del fondo. Si no me equivoco, ahí encontré otra. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. ¿Quién? Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? ¿Qué voy a saber yo? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when my husband... Y si capaz el niño vio y se fue a perseguir al tonto del otro, va... He has a little hideout in the forest No, south of tú here. si eres arrecha, He never vale. wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Tú si eres arrecha. O sea, no, tiene un escondite en el bosque, cerquita, aquí atrás de la casa, pero... Ay. ¿Pajúa? Anda a ver, que estás muy preocupada. You can tell me about Harlow. He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced. Ay, señora, calma, porque yo no puedo hacer si está llorando.
Ah, le dejo su quest ahí y me voy para We'll el coño. find your son, Mrs. Pickle. Thank you. Adiós, What adiós. am I going to do? Adiós. Carajo. Please do not worry, Mrs. Es que voy When con I took the Nati. letter we found to Officer Singer, she told me Mire. about Mr. Bickle. He had been doing the same Espérate. thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. Ven, vamos a I hacer had esto. hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. No puedo usar ni la escoba ni la montura. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Revelio. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Coño, ya he casteado 10 rebelios aquí. Archie's footprints. Ah, He mira. went this way. Corre, Nati, corre, corre, I corre. thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice Revelio. about killing a child. We must find Archie quickly. Bueno, yo creo que el pobre Archie está con su padre. Pero no seamos pesimistas. Revelio. Wolves! ¿Estás aburrido, lo vete? A ver. Stupefy. Bueno. Stupefy. Stupefy. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Mire, que yo no voy a dejar de usar el crucio. Revelio. ¿Qué es esto? El bolsito de... Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Ay, mi madre con Nati. Me vas a enseñar tu magia a mí. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He will Yo creo que never sí lo vio. overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. Yo creo que sí lo vio y lo está persiguiendo para intentar matarlo, pero obviamente va a salir mal, pues. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. ¿Quién somos nosotros? ¿Rescatistas o qué? ¿Acaso que yo trabajo en el ministerio para estar resolviendo esto? ¡Mira! ¡No! Joder, se me fue. Lo hubiese atrapado. Thestrals. Levioso. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Vente, que no te vas. Shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some. Revelio. ¿No hay más o qué? Levioso. I'm sorry you experienced something like that at some Que no te vas. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, Ya. it Con seems dos me like it was conformo. only yesterday.
I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Por cierto, ya va. Quiero ver y esto es inventario, ¿no? Una hembra y un macho, ok. ¿Sabes? No sé, para tener la parejita ahí en... Let us keep moving. We must find Archie. Por cierto, ¿dónde está Archie? Ok. Me distraje con los Testral. Ah, que aquí hay enemigos. Taking in children now, are we? Better not be expected to be. Just as I feared, they have Archie. Be on your guard. There could be more. Stupid. Expelliarmus! Cuidado. Everyone gets lucky now and then. ¡Cuidado! ¡No! ¿Tú eres tonto o qué? Mira, Sebastián. Hay recompensas disponibles en el menú de desafíos. Por si sí, debería echarles un ojo. Hagamos esto de una vez, ya que estamos haciendo, tengo que volver acá. Hojas de malva ya tengo porque puse las mesas de herbología. No. Ay, no. ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Solo esa? No. Hay otra acá. Y pues... No, mira, yo lo que hago es que vuelvo después y la hago. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de cómo es esto. Son 3. ¿Será que hay que dejar las 3 iguales? Pero vamos a... Joder, ¿y este tiendón que hay aquí? This tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Hagamos esta misión rápido. Porque ya llevamos la orilla. A ver. Es que hay cositas aquí. Espera. Coño, pero ¿cómo llego allá? You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have got places? Mira, el confringo no está mal. Pero me gusta más. ¿Te quitas de ahí atrás? ¿Qué se hizo? Ah, ok. Las maldiciones estas revientan escudos y todo. Que está bien el confringo, pero como que mejorcito esto, ¿no? O sea, convea mejor con el Glacius. Aquí esto está full de magos. Tú estás viendo la diferencia de daño.
¡Cuidado! ¿Quién queda? Stupefy. You've made a grave mistake. Stupefy. Defender. Glacius. Defender. Ya estuvo, ¿no? They got what they deserved. Archie, ya voy, Archie, ya voy. Yo, mira, yo aquí emocionado pegándome y el pobre Archie, ¡ayuda! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Archie, pero es lo tienen enjaulado como un puto animal, que esta gente que le tiene problemas. Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. Tengo plantas, tengo de todo. Get this open. Coño que sí, tírate un a los amores ahí. Nada fuera de... Ay, mira, qué facilito. Yo hoy termino el capítulo feliz porque aprendimos Crucio. Mira, Archie. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. Pobrecito. First, we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. You wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Llegamos directamente a la casa, ¿no? No me tengo que echar la pateada con Archie. Ah, no, perfecto. Archie, you're here. You're Mire, señora, debería pagarme. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming Tan after poderoso you. no era. Pero bueno. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Adiós. Not to worry, Dame Mrs. dinero. Bickle. Oda. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Ok. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. O sea, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a revisar los desafíos. Mira, aquí 1 hora y cuarto, más o menos. Vamos a revisar estos desafíos. Aquí en combate, a ver qué nos dieron. Ok. Misiones. Tenemos esto. Capa de estudiante ejemplar. Todavía no la tenemos. Pero estos son, ¿qué? Tareas. Bueno, 2 tareas más y ya. Aquí serían las pruebas de Merlín. Te dan un set. Mira, bufanda evidente de los soñadores y... Ok. Completar las pruebas del escoba y ya está. O sea, ya no... Lo vamos a ir dejando por aquí, gente, porque ya tenemos más de 1 hora. Pero mira, tenemos Crucio, por fin, una de las primeras maldiciones imperdonables, coño. Qué felicidad. Tenía unas ganas, pero mira todo lo que llevamos jugado y apenas es que me la vienen a dar. Nada, gente, espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Ya saben, si llegaron hasta aquí y no están suscritos, suscríbanse. Y pues nada, muchísimas gracias para todos los que están suscritos. Dejen su me gusta, que ayuda un montón.
Nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo pues haremos lo mismo de siempre, más misiones secundarias y tratamos de avanzar un poquito con la principal. Que estén muy bien, los quiero mucho. Chao.